Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Uno de los hechos que da de qué hablar, por supuesto, es esta decisión de la directiva impuesta por el TSJ del Consejo Nacional Electoral de anunciar elecciones parlamentarias para el 6 de diciembre. Revisaremos la información con quien es ahora el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Mucho gusto, Gladys. Encantado de estar contigo y con tu audiencia. Mucho que preguntar, señor Sí. Rafael Simón, porque, bueno, yo quisiera empezar preguntando y para tener un poco claro, digamos, el contexto del cargo que ocupa ahora. ¿Cuál es su Ajá. postura política? ¿Cuál es su posición en este momento política con relación a Venezuela y a lo que se está atravesando? Inequívocamente opositor, eso no necesito yo demostrarlo. Lo que pasa es que algunos quieren que yo pida un certificado, que vaya a la casa de Guaidó, o donde Leopoldo López, mira, dame un certificado que diga que yo soy opositor. Yo tengo posiciones, si se quieren, mucho más claras y mucho más contundentes que la de ellos. Ahora, que si quieren echar sombras, si quieren decir que eso es para cohabitar, que es Maduro el que nombra la cosa, bueno, cada quien está en su derecho. Yo represento aquí a la oposición y con una posición demasiado clara, pienso que exageradamente clara más bien. ¿Y cómo piensa usted, por ejemplo, ejecutar esa oposición como vicepresidente del Consejo Nacional Electoral con quienes comparte esa directiva del CNE que ha sido impuesta por el TCJ, donde sabemos que hay, bueno, unas posturas bien definidas a favor del régimen? Bueno, peleando como lo han hecho los demás rectores. Es que parece que se hubiera cometido, Gladys, un delito de lesa patria, de lesa democracia. Resulta que todos los CNE se han nombrado por el mismo procedimiento. Parece que aquí fuera, bueno, apareció una cosa diabólica de golpe y generó unos rectores vendidos al gobierno. En el 2013 eligió y fueron Ezequiel Zamora Conde y Zoya Mejía por el mismo procedimiento. En el 2016 se volvió a elegir y estuvo 4-1 a favor de Luis Emilio Rondón por el mismo procedimiento. ¿Por qué no se dijo nada ¿Y entonces? qué Esa es una pudo buena hacer pregunta. Rondón qué pudo hacer Rondón durante todo este tiempo en la directiva del CNE? ¿Realmente Bueno, qué tanto pudo pelear aportar por él los a la derechos oposición? democráticos, pelear, lo mismo que voy a hacer yo, pelear por los derechos democráticos, traer aquí la voz, digamos, de la gente, la voz de la sociedad democrática, la voz de la gente que quiere un proceso electoral transparente para que su voto valga, para que su voto pueda ser reivindicado con la fuerza que el voto tiene en democracia y como instrumento de cambio. Lo mismo lo puedo hacer yo. Ya, pero igual a repasar con usted la directiva. La designación de Indira Alfonso como presidente, Gladys Gutiérrez, José Luis Gutiérrez como rectores del CNE, la ratificación de Tania D'Amelio también dentro de esa directiva del Consejo Nacional Electoral. Realmente usted, y le pregunto como venezolana, como ciudadana, que además ha visto lo que han sido las actuaciones del CNE y el resto de los poderes también, alineados con el Poder Ejecutivo. ¿Usted cree que va a poder lograr algo con esos compañeros de fórmula? Bueno, esa pregunta, por ejemplo, sería Insisto. pertinente hacérselo a la oposición cuando participó de las elecciones parlamentarias en el 2000, en el 2010, donde había una mayoría en la Asamblea Nacional del chavismo. Entonces, si uno cree que uno va a ir a un organismo colegiado a conectar, a ser cómplice, no, vale, cada quien tiene oposiciones políticas muy definidas. Yo siento que podemos tener un amplio margen de coincidencia, porque la idea es hacer unas elecciones que le den confianza a la gente. Y además yo no veo por qué el CNE tiene que hacer trampa, o el gobierno tiene que hacer trampa, con unos adversarios como lo que tiene. Mira, tú puedes ganar, el doctor José Gregorio Hernández, perdóname la apostasía, bueno, viene y hace las elecciones y gana, porque el tema está en los adversarios que tú tienes. Mientras esos adversarios estén pegados a la abstención, estén pegados a la nada, estén pegados a desmovilizar la gente y no entiendan que tienen que recuperar los espacios sociales y que tienen que ponerse al frente del inmenso descontento que hay en Venezuela, bueno, cualquiera gana elecciones, claro. Esa es la verdad. Ahora lo demás es la Pero ¿y posición qué que le cada hace quien tenga, creer? ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando sobre la base de hechos ya que hemos experimentado en el pasado, porque se ha participado, como fue el caso de las parlamentarias del 2015, se ganó por absoluta mayoría, se arrasó. ¿Y qué pasó después, señor Rafael Simón Jiménez? Bueno, eso Se nadie lo estableció de puede parte del definir, TSJ un pero desacato quédate que tú como no le una de las permitió personas actuar. que yo más respeto en los medios de comunicación, quédate tú en Ajá. las elecciones del 2015. En las elecciones del 2015 se produjeron en las condiciones más adversas que jamás podían haber para una confrontación electoral. Se cambiaron los circuitos, se redujo el número de diputados en los circuitos que eran opositores, se trasvasaron votantes de uno para otro, se aplicaron las morochas. Entonces fue que en el 2015 nosotros ganamos porque había un tremendo sistema electoral y el chavismo se abrió. No vale, son mentiras, Larry, son mentiras. Se ganó porque fuimos unidos, se Pero ganó ¿qué le porque hace tenemos una sola creer a tarjeta. usted? ¿Ah? Que,
pero insisto en la pregunta, ¿a qué se aferra usted? Porque entiendo que, bueno, que usted se considera opositor, que piensa pelear desde adentro, perfecto. Pero primero, ¿a qué se aferra usted para creer que realmente con ese proceso del 6 de diciembre se va a lograr algo favorable para lo que es la voluntad de la mayoría, ojo, que quiere cambio, realmente cambio, que incluso pide unas presidenciales que no están contemplando en este momento? ¿Qué le hace Bueno, creer a usted que realmente no, sí va a si haber tú crees eso, y que se va a o- respetar, y que se va a respetar en caso tal el resultado? oye, si tú crees eso, no me lo estás haciendo simplemente como un interrogante, yo te voy a contestar, yo te voy a devolver la pregunta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque lo responsable de un liderazgo que le diga al país que no vaya a votar es abrirle una ruta. Ahora, ¿cuál es la ruta? La ruta de los huacales de plátano en Altamira, la ruta de los drones, la ruta de la Operación Gedeón, la ruta de todas las disparates que se ha cometido aquí creyendo que a Maduro lo van a sacar por la vía de la violencia. Entonces no hay otra posición. La cosa es muy sencillita. Claro, y esto es un problema filosófico, no es un problema complejo. O tú votas y haces valer tu voto y lo vigilas y es expresión de descontento y de voluntad de cambio, o te quedas en tu casa llorando. Yo siempre pongo el ejemplo de los viejitos cubanos que tienen 70 años ahí llorando en el malecón esperando que aparezca el barco que les ofreció Eisenhower y les ofreció Kennedy en el año 59. Esa es porque Bueno, tú no tienes aquí tenemos 20 años con el mismo sistema y se ha hecho de todo. 20 años con el mismo sistema y con el mismo liderazgo, y ese liderazgo es cuando hablan aquí de colaboracionista, de verdad que hay que establecer quién es colaboracionista. Colaboracionistas son los que han permitido que este gobierno se perpetúe por 20 años. Ahora le pregunto, ¿usted considera que representa a quién de la oposición? Cuando dice que es opositor y está como vicepresidente del CNE, también con esa postura política, ¿a quién considera representa de la oposición venezolana? Porque estamos hablando que hoy el grueso de la población es opositora, quiere cambio, quiere presidenciales, pero la gente no está resonando con esta directiva. Entonces, ¿a quién Yo, considera usted que representa? mira, faltan 5 meses. A mí me dan ganas de reír porque esas afirmaciones absolutas no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Eso que Es la que no gente no son está afirmaciones, reaccionando. le estoy La opinión preguntando porque pública esa se es la, mueve uno, diariamente. Tú lo sabes, Gladys. uno, Y faltan 5 meses para la fecha electoral. En esos 5 meses, los factores que van a participar en la campaña tendrán oportunidad de colocar un mensaje, tendrán oportunidad de colocar unos liderazgos, tendrán oportunidad de colocar unos interlocutores que tienen la responsabilidad de mover a ese país del 80% que tú muy bien estás visualizando y que hoy en día está absolutamente desanimado, absolutamente desarticulado, absolutamente desesperanzado por la frustración de un liderazgo que lo ha llevado de derrota en derrota y de fracaso en fracaso. bueno, son muchas las preguntas que le tengo y quiero aprovechar el tiempo. Tengo que hacer en 2 minutos ya la pausa, la primera. Pero estamos hablando, por cierto, con quien es vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, esta nueva directiva que además fue impuesta por el TSJ. No podemos olvidar eso dentro del marco supuestamente de no haber cumplido con los tiempos. Lo cierto es que recuerdan especialistas en la materia y en derecho constitucional, por ejemplo, como Juan Manuel Rafal, a quien cito, que la reforma inconstitucional de la ley, por ejemplo, de procesos electorales para crear un parlamento paquidérmico es parte de la estrategia totalitaria. La estrategia totalitaria sería crear un parlamento pequeño, un parlamento que se amplíe, es una reivindicación de los sectores minoritarios del país que desde hace mucho tiempo vienen siendo triturados por un mecanismo de mayoría. Este es un sistema que se impuso en reivindicación sobre todo de las pequeñas organizaciones políticas a las que o lo molía el unipartidismo durante el tiempo de la hegemonía de Chávez o lo molía el bipartidismo en el tiempo en que la MUD y la oposición fue unida. Ahora, eso es imposible. Si se hubiera reducido, también estuvieran protestando que tenía que ampliarse. Si tenía que ampliarse, se redució. Es que está en la polarización, en la estupidización del ser humano, es la pérdida de la razón, de la inteligencia, del talento, de unos atributos que le da a uno Dios para uno razonar frente a las cosas. Si tú te atrincheras en una posición de ahí, no hay manera de que se saque a nadie. Olvídate tú, Gladys. Tiempo Le perdido. voy Y a ahí decir no una pierdo cosa, porque además tiempo. aquí yo le voy a decir algo, porque además está hablando con, una periodista, pero también ciudadana venezolana que ha participado. No tengo posiciones radicales, siempre trato de escuchar para ampliar mi criterio y poder tomar las mejores decisiones. Pero sin duda que los hechos lo llevan a uno a desconfiar profundamente, señor Rafael Simón Jiménez, de acuerdo a lo que hemos vivido. Adicional al tema de la Constitución que establece, por ejemplo, y no me dejó terminar la lectura de Juan Manuel Rafali. La ley electoral no puede modificarse con menos de 6 meses de antelación a las elecciones o ser parte de la reserva legal. Solo la Asamblea Nacional puede reformar la ley electoral. La potestad reglamentaria del CNE no abarca la posibilidad de alterar el sistema electoral previsto en la ley. Entonces, ¿por qué el CNE asume funciones del Poder Legislativo? Porque tiene un mandato de la Sala Constitucional en la sentencia 068 que la habilita para tomar esas decisiones. No es una decisión motu propio, es una decisión que parte de un mandato y que la obliga a desarrollar ese mandato.
Ahora, la cantidad hasta ahora también sobre la base de hechos, porque yo no estoy hablando especulando, sino sobre la base de la experiencia vivida en este país en los últimos 20 años. Cuando se han hecho cambios, por ejemplo, en el caso del Parlamento, como de las circunscripciones, siempre ha habido un interés oculto, porque además dentro de las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, también ya de haber ampliado al número en 100 diputados, una de las cosas que se estaría buscando es que quizás también con el resultado se pueda lograr tener el control del Parlamento, de la presidencia, etcétera, por una mayoría a favor del régimen. ¿Usted cómo lo ve? No, que los partidos mayoritarios lo que les sirve es el método anterior, el método de 70% de elección por los circuitos y de 30%, 70% por la lista. Toda la vida, toda la existencia. Yo estoy participando en campañas electorales y en elecciones desde Raúl León en el año 63. La gran exigencia, la gran conquista de los sectores minoritarios es que se estableciera un sistema electoral que abriera posibilidad a la diversidad, a la pluralidad, a los grupos políticos diversos, como fue, por cierto, en buena medida al final de la Cuarta República, donde el sistema de representación proporcional de la Constitución del 61 permitía que partidos pequeños, el Partido Comunista, la Liga Socialista, OPINA, tuvieran representación en el Parlamento. Eso es lo que se quiere, la democracia es eso, diversidad, pluralidad, que los partidos minoritarios puedan tener en definitiva una representación. Bueno, pero entonces en definitiva están tratando de quitarle peso al bloque de oposición, de los 4 partidos fuertes, aunque en realidad ahorita, bueno, también con lo que fue las últimas acciones del TCJ sobre partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, bueno, uno se pregunta en realidad cómo van a actuar o cómo actuarían, por ejemplo, supongo como bloque, pero entonces están buscando quitarle peso a ese bloque y presencia en el Parlamento. A ver. Mira, te hago una acotación. Yo no conozco en Venezuela partidos fuertes desde los tiempos de la Cuarta República, cuando Acción Democrática y COPEI sí podías tú catalogarlos de partidos fuertes. Estos son micropartidos todos. Lo de la mesita, pero hay un bloque, hay un bloque. ¿Ah? Pero hay un bloque que nos guste o nos disguste con su coherencia o su incoherencia. A mí lo que no me gusta que representa a la mayoría. De que tú quieras imponer que la oposición es solo esa, porque es mentira. La oposición venezolana es diversa, es plural, tiene opiniones distintas. Entonces, todo el que no esté con Juan Guaidó no es opositor en Venezuela, Gladys. Te pregunto. Usted está poniendo palabras de mi boca que no las he dicho. ¿Ah? O sea, estoy hablando de que hay un bloque opositor que ha sido, como dice usted, el que ha liderado pues, todas las actividades o las actividades pues, sí, políticas en los últimos años. Ese bloque existe, Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Entonces, es respetable. Lo que no es respetable es que ellos pretendan que ellos tienen el espacio exclusivo de la oposición y que desprecien y que acusen de colaboracionista, prochavista, vendidos a todo el que no esté con ellos. Mira, ellos han negociado con el gobierno las veces que le ha dado la gana. Henry Ramos estuvo negociando con el gobierno hasta el viernes en la tarde, horas antes de que se nombrara el CNE. Entonces después salen con su carota bien lavada, vendidos que están negociando. Lo que no voy a hacer yo no negocié nada, porque eso no fue parte de mi negociación. Aparecerme como Guaidó con una capucha ahí para que todo el mundo lo grabe, cuando habló con Diosdado Cabello. Todo es mentira. Bueno, pero ¿cómo apareció usted? La gente tiene que adquirir conciencia en Venezuela para racionalizar, para inteligenciar las cosas. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos de esas negociaciones supuestas que hubo, por ejemplo, con Henry Ramos Ayub y el gobierno, pero también cómo llegó usted a ser vicepresidente del CNE, por qué apareció dentro de esta fórmula. Me lo comenta por favor al regreso, porque si hay una cosa con la que yo estoy absolutamente alineada y defiendo, justamente es la claridad, la honestidad. Si hay una cosa que agota a la población venezolana es muchas veces estos intríngulis de la política, y bueno, cómo al final se concluyen las cosas sin que la gente ni siquiera sepa cómo llegaron a esos destinos. Entonces yo quisiera que regresáramos con la mayor honestidad de cómo llegó usted y cómo fueron esas negociaciones de Henry Ramos Ayub, por favor. Sí. Gladys en Éxitos. Calidad periodística. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Apelando a la honestidad que además clama la mayoría en este país, porque yo también creo que ese es un sentimiento general, la gente está agotada de esa oscuridad que muchas veces se percibe dentro de la política venezolana. Hablando con Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, cuéntenos cómo llegó usted a ocupar el cargo de vicepresidente, por qué apareció usted como figura, como opción. Como parte de la negociación en la mesa que está instalada entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana que yo considero respetable, porque yo no voy a, te digo, el quantum
para mí no es importante, yo me río del quantum. Los partidos políticos en Venezuela, precisamente por eso, porque sus dirigentes no dicen la verdad y porque no son transparentes y porque no se vinculan a la gente, dejaron de ser importantes hace mucho tiempo. Ojalá que vuelvan a hacerlo. Yo les deseo lo mejor. Ahora, hay un hecho objetivo. No tienen absolutamente, digamos, hoy en día ningún anclaje popular, ni tienen la confianza ni la fe de la gente, lamentablemente. Eso es lamentable. Eso no lo veo yo con gozo, ni me regozo en eso, ni me satisface. Todo lo contrario. Lo estoy diciendo como un dato de la realidad en el que se refleja la tragedia colectiva que estamos viviendo los venezolanos. Y usted Entonces, en esa reflexión que hace mea culpa también. Bueno, vale, todos vivimos, ese es un mundillo tóxico, contaminado, además, como digo yo, un micromundo. Uno está ahí y de alguna manera ustedes los periodistas, sin estar metidos en el mundo, pues están alrededor del mundo. Ese es un mundito micrométrico y uno cree que ese es el mundo. Yo también me pongo el primero. Y es un mundo tóxico, porque es un mundo que se alimenta de la falta de ética en el manejo, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces hay un tipo, uno solo, que desde una máquina manda 10 tweets y la gente dice, mira la opinión pública, mira la dirección de la opinión pública. Entonces es una cosa que la política se ha degradado para bien del gobierno. Te repito, yo eso no lo veo con satisfacción. Ojalá que fueran buenos partidos, ojalá que estos jóvenes, en quienes son la generación del relevo, fueran asertivos, fueran exitosos. ¿Qué más quiere uno, Gladys, para salir de lo que estamos viviendo en Venezuela? Le pregunto, ¿y cuáles fueron las negociaciones de Henry Ramos Ayú con el gobierno previo a esta designación? Bueno, mira, el señor Gutiérrez, que todo el mundo lo identifica, José Luis Gutiérrez, el otro rector, es hermano de Bernabé, pero el que se lo propuso al gobierno fue Henry Ramos Ayú, porque es que Acción Democrática no fue que se la cogió al gobierno. Acción Democrática, en todo caso, está en manos de una persona que era prácticamente el misterio de la Santísima Trinidad, Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez. No es un tipo que iba pasando, porque da la impresión, por eso te digo, con esas versiones interesadas y mentirosas, que iba pasando un tipo por el frente de la Casa de Acción Democrática y el gobierno, mira, ven acá para que te coja este partido. Es un hombre que tiene una trayectoria inmensa dentro de Acción Democrática. Es el hombre que montó lo que llaman los adecos del Malcán. Es un hombre que era la mano derecha de Henry Ramos Ayú. Y hasta el viernes en la tarde estuvieron negociando con el gobierno, y el gobierno negoció con los otros sectores, con todos los sectores de la oposición. Lo que pasa es que... Pero entonces quiere decir que este señor Gutiérrez representa a la oposición, que sí está representando a la oposición, que sí hay conexión. Bueno, yo no sé, porque yo voy a decir ahora como Henry que Bernabé es un vendido, después que tiene 20 años partiendo un confite con él. Es que esas son las cosas, esas son la manipulación, ahí es donde la gente cae en la manipulación. Mira, todo lo que hicieron juntos, lo bueno y lo malo, muchas cosas malas, por cierto, era absolutamente un binomio indisoluble. Entonces ahora es un traidor, ahora es un vendido al gobierno, ahora es un inmoral. Ese es un pleito entre los adecos en el que yo, por supuesto, no me meto. Pero simplemente mi pelea hoy en día en Venezuela es porque se defienda la verdad y que a partir de la verdad cada quien tenga la posición que tenga, pues como es natural en toda democracia. ¿Le parece en una democracia que se imponga el TSJ y designe la directiva del CNE y cuando correspondía esto una función del Poder Legislativo como lo esperaba la gente? Bueno, para que no me parezca, tendría que no parecerme todas las veces anteriores. Cuando eso pasó, por eso te digo, es como si se hubiera cometido un delito. Oye, vale, apareció el diablo aquí y impuso eso. ¿Por qué no se dijo nada en el 2003? ¿Por qué no se dijo nada en el 2016? Cuando siempre se cuestionó todas las actuaciones del TSJ. Siempre se cuestionaron las actuaciones del TSJ asumiendo funciones del Poder Legislativo. No va a cuestionar. ¿Cómo que no? Eso todo estaba acordado, eso todo estaba entendido entre el gobierno y la oposición. Lo que pasa, mira, la tragedia de Venezuela es que Chávez llegó como consecuencia del descalabro de un sistema político, entre otras cosas porque los políticos se pusieron de espaldas al país y comenzaron a ser mentirosos y comenzaron a ser corruptos y perdieron legitimidad y perdieron afecto. Eso trajo a Chávez. Y estos gobiernos no se han ido con toda la tragedia que hay en Venezuela, precisamente porque los políticos no cambian de actitud y siguen practicando exactamente las mismas conductas absolutamente nocivas y mentirosas. Bueno, ya para cerrar entonces, se me acabó el tiempo, quedaron muchísimas preguntas y que seguiremos seguramente abordando en el transcurso de los días con Rafael Simón Jiménez, pero también con otros integrantes de esta directiva del Consejo Nacional Electoral. Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Le pregunto, ¿cómo van a hacer, por ejemplo, para algo tan importante como la actualización del registro electoral, que es del 13, se supone, al 26 de julio en medio de una pandemia? ¿Cómo harían si esto es fundamental también, esa actualización del registro? Que el registro electoral permanente precisamente obedece a su nombre de permanente, porque es un registro que permanentemente está abierto. Cualquier persona que cumpla 18 años y se quiera ir a inscribir va a una delegación, Consejo Electoral, y allí se inscribe en todo tiempo y en todo momento. Ahora, lo que viene ahora es una jornada, vamos a decir, extraordinaria de registro,
de actualización de datos, de corrección de datos y de depuración del registro. Y todo, como tú bien lo dices, y es una preocupación de todos, transversalizado por el tema tan serio que tenemos de la pandemia. Ayer precisamente ese tema se abordó en el directorio del CNE y se acordó establecer, incluso en consulta con los organismos sanitarios, protocolos de seguridad para todas esas actividades y tomar también de la experiencia comparada de procesos electorales que se están sucediendo actualmente en el mundo, por ejemplo, las elecciones presidenciales de Polonia, por ejemplo, la segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia, por ejemplo, las próximas elecciones que hay en la República Dominicana el domingo que viene, para adaptar los protocolos de seguridad precisamente a las actividades que hay. Yo creo que eso es parte de eso que llaman ahora eufemísticamente la nueva normalidad. Todo el mundo sabe que la pandemia llegó para quedarse, por lo menos por un tiempo muy largo, y que los venezolanos, no solamente para votar, para todas nuestras actividades, tenemos que dar un vuelco en nuestra cotidianidad, en la forma como nos comportábamos y cómo vivíamos y nuestros hábitos, todo en función de la prevención, de la preservación, de la higiene, de todas estas cosas. Pero yo he dicho también, Gladys, yo también he dicho que es posible que en un momento determinado, el gobierno de Maduro ha dicho, he repetido y lo repite todas las tardes cuando da el parte de los contagiados y eventualmente de los muertos, que el primer objetivo del gobierno es preservar la vida de los venezolanos y que eso tiene prioridad por encima de todo. Entonces, es posible, esto lo planteo yo como una hipótesis muy mía, eso no tiene nada que ver con el directorio del Consejo, es Rafael Simón Jiménez, como decimos los abogados, intuitu personae. Yo creo que si en un momento la curva siguiera creciendo, si en un momento se viera que el virus se expande incontroladamente, bueno, habría que pensar en postergar las elecciones. Es una cosa de responsabilidad y que encaja perfectamente en lo que viene diciendo el gobierno, que la prioridad número uno es la salud de los venezolanos, ¿no? Y le hago una última pregunta ya para terminar con un minuto que me queda. La mayoría también, y no estoy especulando porque además es resultado incluso de consultas, de estudios, uno lo escucha en la calle, lo conversa en tu casa, con tu gente. La gente quiere esa mayoría presidenciales. ¿Usted cómo haría o cómo va a trabajar en aras de lograr ese objetivo de una mayoría para lograr finalmente, definir el tema político en Venezuela y poder actuar en los temas tan importantes como el económico? Yo soy partidario de que en Venezuela haya un evento que permita dirimir las diferencias y avanzar en la transición, una transición que siempre tendrá que ser negociada, convenida, respetando los espacios de cada quien. Un poco el diseño, por cierto, que ha hecho los Estados Unidos, el Estados Unidos, que se considera el enemigo número uno del gobierno y el partidario número uno de Guaidó, ha planteado muchas veces el tema de la transición y ha dicho que hay que constituir un gobierno de emergencia nacional donde esté representado el chavismo, porque el chavismo es una realidad, además, como dice el lugar común, que llegó para quedarse. Ahora bien, en la Constitución venezolana no hay asidero, así como los constitucionalistas estos que se aferran al texto constitucional, bueno, no hay asidero por una elección presidencial. La elección presidencial tendría que ser en el 2024, cuando a Maduro se le venza el periodo constitucional. Ahora, ¿cómo se puede lograr eso? Que se adelante la elección presidencial. Solamente por dos vías. Una gran presión interna, que yo no la veo por ningún lado, porque precisamente la manera como este liderazgo ha frustrado, ha engañado, ha desesperanzado a la gente, hace que Venezuela sea un país paradójico, donde una sociedad conflictivizada, llena de problemas, de punta a punta, de un lado a otro del territorio nacional. Sin embargo, en Venezuela los conflictos están, digamos, a la espera, yo creo que del liderazgo, a la espera de quien los organice. Y por supuesto, ahorita cualquiera se cubrirá con el tema de la pandemia. La gente no se mueve por la pandemia, dirán, no, hace mucho tiempo, antes de la pandemia, tampoco se movía porque la gente está desesperanzada. Y no es, porque entonces los políticos empiezan a fabricar argumentos, que el pueblo sí es sinvergüenza, que nos estamos acostumbrando a esto, que vivimos en resignación. No, es que el pueblo siempre se mueve organizado, el pueblo siempre se mueve organizado, el pueblo siempre sigue a una vanguardia de dirigentes que son los que le orientan y le dicen cuál es el camino. Y cuál ha sido lo que hemos recorrido a lo largo de estos 20 años y particularmente los últimos 5 años. Bueno, un liderazgo que ha cometido un error tras otro y tras otro y tras otro y que ni siquiera tiene capacidad de corrección ni de enmienda, y un pueblo que está absolutamente desesperanzado y absolutamente desmovilizado. Pero además hay que agregar un elemento también importante, señor Rafael Simón, que es el tema de la criminalización de la protesta, porque adicional a lo que puede ser la desesperanza o la desmotivación producto de errores en el liderazgo,
también está otro factor importante, que es ese miedo que está sembrado. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que aquí la gente ha salido por millones a las calles y ha puesto la carne en el asador. Yo particularmente repudio a quienes tienen la teoría, porque se parecen a los positivistas de la época de Gómez, que decía que el pueblo venezolano no estaba preparado para la democracia, para el ejercicio de sus derechos. El pueblo no, Chad, el pueblo venezolano ha luchado como ningún pueblo en el mundo durante estos 20 años, solamente que ha sido muy mal conducido, ha sido muy mal dirigido y se encuentra hoy en día, porque eso se va a revertir, yo estoy seguro, esos son momentos. Yo que conozco la historia y que la escribo en cierta manera, y como la escribo como historiador, bueno, estamos en un momento de eso que llaman de pasividad, de reflujo, pero evidentemente que la gente aquí va a volver a protestar y evidentemente que va a volver a salir a la calle. Ahora, Bueno, ¿cuál es el otro mecanismo posible? Bueno, un gran acuerdo nacional e incluso con acompañamiento internacional pactado, porque cualquier solución en Venezuela no puede ser impuesta, porque ninguno de los sectores tiene fuerza para imponerse sobre el otro. Eso quizás es lo que marca más trágicamente la realidad venezolana. Ni la oposición tiene fuerzas para vencer al chavismo, y lo ha demostrado a lo largo de estos 20 años, ni el chavismo tiene fuerza para aplastar a la oposición. Entonces, cuando eso se produce, ¿qué es lo que aconseja el sentido común y qué es lo que aconseja la experiencia histórica? Una negociación, un acuerdo, volver a la política, tratar de convenir, digamos, en espacios electorales y eventualmente dentro de un convenimiento pudieran adelantarse las elecciones presidenciales. Está de por medio de paso el tema del referéndum revocatorio presidencial. Es decir, deben buscar distintas fórmulas, pero te repito, eso no lo vas a buscar tú absteniéndose, eso no lo vas a buscar tú incrementando la desesperanza de la gente. Eso tiene que ser el producto exactamente de lo contrario, de la agitación, de la presencia social, de la protesta, de vincularse a los problemas de la gente. Eso no es que lo diga yo, eso está en el librito, Gladys, eso está en el ya. librito, eso lo aprendí Bueno, yo en 6º grado de la política. seguiremos conversando y gracias por Sí, aceptar además mucho esta gusto, invitación Gladys, a siempre, un gran conversar respeto y un gran afecto. escuchar. Igual también Rafael Simón Jiménez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, pues agradezco que haya aportado este tiempo para conocer su punto de vista ahora como parte directiva de este CNE, que no podemos olvidar sin duda fue impuesto por el TSJ, no vino de la Asamblea Nacional, y eso es algo que disgusta también a una parte importante de la población venezolana. Pero seguiremos revisando este tema, por supuesto, en próximos programas. Me toca despedir la primera hora, queda una segunda parte, en breve volveremos.